Bienvenidos a nuestro podcast La Antorcha, un espacio donde la palabra de Dios ilumina nuestro caminar. Soy el pastor Jordi Hernández. Hoy te acompaño con un mensaje que encenderá tu fe, traerá claridad a tu corazón y te recordará que, en medio de la oscuridad, Cristo es nuestra luz. Me acompaña Ana María para dirigir este espacio de reflexión espiritual. Preparémonos, porque esta antorcha no se apaga. Comencemos. Pastor Jordi, muchas bendiciones. Dígale a nuestra audiencia de qué tema vamos a hablar en esta ocasión. Ana María, en esta oportunidad vamos a compartir una hermosa reflexión relacionada con un personaje bíblico que se llamó Adán. Pastor, qué bendiciones compartir con nuestra audiencia sobre las historias de grandes personajes bíblicos. Así es, hoy vamos a explicarle a nuestra audiencia de manera sencilla sobre algunos aspectos relevantes de la vida de Adán, para que a la luz de las Sagradas Escrituras podamos aprender grandes verdades bíblicas que nos ayuden a crecer en fe y esperanza. Pastor, para comenzar, díganos según la Biblia, ¿quién fue Adán? Ana María, empecemos hablando de la palabra hebrea Adamá, la cual significa tierra o suelo. El nombre Adán está relacionado con esta palabra, indicando que Adán fue creado a partir del polvo de la tierra. Según la Biblia, Adán fue el primer ser humano creado por Dios, formado del polvo de la tierra y dotado de vida por el aliento divino. Fue puesto en el huerto del Edén para labrarlo, cuidarlo y vivir en armonía con Dios. Adán representa el inicio de la humanidad y es figura clave en el relato bíblico de la creación, la caída y la necesidad de redención. En Génesis 2:7 encontramos: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Igualmente en 1 Corintios 15:45 se dice que fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Adán no solo es el primer hombre, sino también símbolo de la humanidad caída y del contraste con Cristo, el último Adán, quien trae vida y restauración. Pastor, ¿cuál fue el papel de Adán en el huerto del Edén y qué responsabilidad le dio Dios? El papel de Adán en el huerto del Edén fue el de administrar y cuidar la creación de Dios. Él fue colocado allí para labrar la tierra, cuidarla y obedecer los mandamientos divinos, incluyendo la instrucción de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. En Génesis 2:15 al versículo 17 encontramos: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios confió a Adán el cuidado de su creación y le dio una responsabilidad moral: obedecer su palabra, lo cual marcaba la base de su relación con el Creador. Pastor, ¿qué consecuencias trajo el pecado de Adán para la humanidad según la Biblia? El pecado de Adán trajo graves consecuencias para toda la humanidad. A través de su desobediencia entraron el pecado, la muerte y la separación espiritual con Dios. Su caída afectó no solo su relación personal con el Creador, sino también la de toda su descendencia. Además, trajo consecuencias incluso para la creación. En Romanos 5:12 encontramos: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En Génesis 3, versículos 17 al 19, se estableció: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Desde entonces, la humanidad vive bajo las consecuencias del pecado original. Pero la Biblia también anuncia la promesa de redención a través de Jesucristo, el segundo Adán, como lo encontramos en 1 Corintios 15, 22. Pastor, ¿cómo se relaciona la figura de Adán con la promesa de redención que Dios reveló desde el principio? La figura de Adán se relaciona profundamente con la promesa de redención, porque su caída fue el punto de partida para que Dios revelara su plan de salvación a la humanidad. Aunque por Adán entró el pecado y la muerte, Dios prometió desde el principio enviar un redentor que vencería al enemigo y restauraría lo perdido. Esa promesa se encuentra en el mismo contexto de la caída y se cumple en Jesucristo, llamado en la Biblia el último Adán. En Génesis 3:15 se encuentra: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera promesa mesiánica, anunciando la victoria de Cristo sobre el mal. Igualmente en 1 Corintios 15, 22, la Biblia dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Además, en Romanos 5, versículos 18 y 19, se muestra lo siguiente: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Adán representa el inicio de la caída, pero Cristo, como el segundo Adán, representa la esperanza de restauración y vida eterna para todos los que creemos y confiamos en Él. Pastor, ¿qué nos enseña la creación de Adán sobre nuestra identidad y propósito como seres humanos? La creación de Adán nos enseña que nuestra identidad y propósito como seres humanos están profundamente ligados a Dios. Fuimos creados a su imagen y semejanza, lo que significa que poseemos dignidad, capacidad moral, espiritualidad y responsabilidad. No somos frutos del azar, sino una creación intencional hecha para reflejar a Dios, vivir en comunión con Él y ejercer mayordomía sobre la creación, como lo narra la Sagrada Biblia en Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Igualmente, en el Salmo 8, versículos 4 al 6, la palabra de Dios dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Estas verdades bíblicas nos recuerdan que nuestra vida tiene valor, propósito y un llamado divino: vivir para Dios, cuidar su creación y reflejar su carácter en el mundo. Pastor, para culminar esta enseñanza, ¿qué nos queda como conclusión al hablar de Adán? Podemos concluir que, al hablar de Adán, comprendemos que él representa tanto el inicio glorioso de la humanidad como su caída trágica, pero también el comienzo del plan de redención de Dios. Adán nos recuerda que fuimos creados con propósito, a imagen de Dios, pero que el pecado rompió esa comunión. Sin embargo,
Desde el principio, Dios no nos dejó sin esperanza, sino que prometió un Salvador. Recordemos lo que dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Adán nos enseña que, aunque caímos, la gracia de Dios es mayor y en Cristo, el postrer Adán, tenemos restauración, vida nueva y una esperanza eterna. El mensaje de Adán no termina en derrota, sino en redención. Pastor Jordi, gracias por compartir con nuestros oyentes esta hermosa reflexión. Efectivamente, la palabra de Dios nos enseña que, así como Adán falló y recibió perdón, todos nosotros podemos acceder a la gracia divina para pedir perdón y recibir de Dios consuelo, salvación y restauración. Apreciada audiencia, si en estos momentos te encuentras en una situación en la que sientes que le has fallado a Dios, hoy tienes una hermosa oportunidad para acercarse confiadamente a los pies de Cristo, para recibir perdón y consuelo. Así es, Ana María. Con Dios tenemos la oportunidad de recibir su misericordia cuando de corazón nos acercamos a Él para pedirle perdón y pedirle que nos ayude a hacer los cambios necesarios que necesitamos para vivir en santidad y en obediencia a su santa palabra. Gracias, Ana María y apreciada audiencia, por acompañarnos. Que la luz de la palabra de Dios siga guiando nuestras vidas y que la esperanza en Cristo renueve nuestra fe cada día. Hasta la próxima y que el Señor les bendiga abundantemente. Muchas gracias. Pastor y oyentes, muchas gracias por apoyar nuestro contenido. Nos volvemos a encontrar en nuestro próximo programa con otro interesante tema. No olviden suscribirse, regalarnos un like y compartir para que más personas se enriquezcan con este tipo de contenido. Dios los bendiga.